Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable, Canal 3, y también estamos por Virtual Televisión. Como ya es siempre cotidiano a estas alturas de la semana, pues nos encontramos en esta parte del camino, un encuentro virtual, pero al mismo tiempo real, en tiempo real. Y los que dominan un poco internet pues se van a dar cuenta que efectivamente en este momento estamos enlazados con diferentes lugares del mundo. Y para hablarles de política a propósito de las elecciones Perú 2021, que cada día que pasa pues se acerca más. Pero para esta ocasión vamos a matizar un poco el ambiente con aquello que nos toca directamente en el alma, como es la temática de la salud. Para ello hemos invitado a una doctora que nos va a ilustrar un poco en esta temática, y quizás también vamos a pedirle a cada uno de nuestros invitados que nos dé algún tal vez diagnóstico de cómo se encuentra su zona en materia sanitaria, a propósito de que debemos de estar aculturándonos respecto a una situación tan importante para la sobrevivencia del ser humano como es la higiene, el manejo de las normas sanitarias en torno a la pandemia que vivimos en la actualidad. Bien, en torno a la política pues tenemos a candidatos al Congreso de la República del Perú. Tenemos desde Italia a Jacinta Centeno por el Partido Nacionalista Peruano, que lleva a la presidencia a Ollanta Humala, que alguna vez fue presidente de Perú. Para algunos bien recordado, para otros nefastamente recordado. Bueno, ahí ya cada quien maneja sus interpretaciones de la realidad. Y tenemos a otro candidato que es Juan Carlos Quesquén por el partido Frente Amplio, que lleva a la presidencia de la República del Perú a Marco Arana, quien no ha sido presidente, pero que está intentando ya en materia política pues ya varios años, detrás de lo que significa tal vez cautivar a las multitudes, más allá de cautivarlos con lo que a veces es el palabreo, el hablar bonito, pues con realidades, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto Juan Carlos nos explica algo sobre ello. Desde Nueva York tenemos a Eladia Montañez. Eladia es residente en la ciudad de Nueva York, pero también cuenta con el antecedente de haber vivido en la hermana República de Argentina, donde se encuentra precisamente el candidato Juan Carlos Quesquén, en Argentina. Desde México tenemos a Charly Vázquez, él está en Guadalajara, México. Y nuestra invitada especial, la doctora Dinora Rivas, se encuentra aquí en Perú, ¿no? Y vamos a comenzar con la candidata Jacinta Centeno desde Italia para sus saludos y de alguna manera pues nos dé tal vez una introducción hacia la política que ella desea transmitir a sus simpatizantes. Adelante, Jacinta. Buenas noches, queridos compatriotas. Recibo un saludo afectuoso donde
donde se encuentren. Yo soy Jacinta Centeno, estoy postulando por peruanos residentes en el extranjero con el Partido Nacionalista, con el número 1. Bueno, yo también soy una joven inmigrante que ha salido como todos nosotros que estamos ahí en busca de un futuro mejor, aprovechando la oportunidad que me han dado. Entonces, yo me estoy lanzando para ser la voz de todos los peruanos, humildemente para poder reivindicar todos estos derechos que han sido negados por años y años a los ciudadanos peruanos que vivimos en el extranjero, en la cual siempre hemos sido recordados siempre en periodos de elecciones. Solo en ese momento es cuando se nos recuerda que existen y que somos los peruanos en el exterior. De ahí, de promesas hermosas, bellas, se queda en la nada. Bueno, estamos entrando para también dignificar la política, porque en este momento la política pues está pasando por su peor momento en el Perú. Se ha perdido un poco o tanto de credibilidad y respeto. No hay identificación del ciudadano mismo en su representación. Bueno, eso quisiéramos mejorar o contribuir nosotros en eso, mejorar eh, que la política pueda ser cerca a sus ciudadanos, que podamos crear nosotros los peruanos en el exterior puentes con nuestras instituciones y podamos trabajar juntos, como lo que nos han enseñado nuestros antepasados, con una política de LAINE, de la colectividad. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Jacinta. Ella representa al Partido Nacionalista Peruano. Vamos a escuchar a continuación pues al candidato de Frente Amplio desde Argentina para que nos dé sus saludos y una introducción a la temática política. Buenas noches desde la ciudad de La Plata, Argentina. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén, yo soy de la ciudad de Chimbote, la provincia de Ancash, la región de Ancash. Me vine a la Argentina ya hace 14 años a estudiar, soy licenciado en Comunicación Social, actualmente estoy haciendo una maestría en Política de Desarrollo. En mi época universitaria fundé el Centro de Estudiantes Peruanos, que actualmente todavía funciona, y es ahí en el centro donde pude conocer a la comunidad peruana en el territorio y me inserté en la vida cotidiana en mi comunidad peruana, que para nada era alejado a la realidad y a la vida que vivía en mi querido Chimbote. Es allí que con la comunidad estamos llevando adelante distintos procesos de cooperativismo. En algunos lugares tenemos funcionando merenderos, comedores, articulando con los distintos espacios de la comunidad peruana y trabajando con los jóvenes. Hace ya un tiempo que venimos acercándonos al Frente Amplio en el 2015, 2016, en la cual hicimos la campaña del Frente Amplio en Argentina, y manteniendo el vínculo, el año pasado, a raíz de la creación del distrito de peruanos en el exterior, desde el Frente Amplio nos invitaron a participar y nos ofrecieron la candidatura con el número 1 y mis compañeros me propusieron para ser yo la persona que encabece esta lista por el distrito. Actualmente también soy parte de un espacio que es la Coordinadora para Migrantes y Consejería para Migrantes. Cuando terminé la universidad, con colegas y amigos de distintos espacios, conformamos este espacio de pensamiento, de elaboración teórica y de articulación con las distintas comunidades migrantes aquí en la Argentina. Así que les saludo, agradezco por la entrevista, por este espacio, y espero que pueda ser un debate bastante fructífero. Bien, gracias Juan Carlos. Vamos a darle el saludo a nuestra invitada. Antes de Eladia y de Charlie, vamos a pedirles a ellos un momento para escuchar a la doctora Rivas y que de alguna manera pues nos introduzca hacia la problemática de salud, el diagnóstico que quizás arroja Perú, y luego vamos a ya
a comenzar a dialogar sobre esta temática que de alguna manera el público quiere información al respecto, pero una información un poco más elaborada quizás. Y bueno, en la carrera de la doctora, pues nos vamos a amparar un poco para ilustrarnos al respecto. Doctora, gracias por participar y bueno, le invitamos a que nos dé algunos datos básicos de cómo está actualmente el Perú en esta temática tan delicada. Su micrófono, doctora. Ok, buenas noches. Ajá. Gracias ante todo por la invitación, don Jorge. Y es un placer para mí compartir con personas que están en el exterior de tan buena formación y que bueno. Y intercambiar sobre aspectos tan importantes, ¿verdad? Como la salud. Ahorita en Perú, bueno, como ya ustedes saben, estamos enfrentando una segunda ola que por las cifras que arroja la sala situacional, está tan severa como la primera ola. ¿Okay? Para la actualidad tenemos alrededor de 1.300.000 casos positivos detectados entre pruebas moleculares, pruebas antigénicas, pruebas rápidas. Tenemos una cifra muy triste de 48.000 fallecidos hasta la actualidad. Tenemos pacientes en salas de cuidados intensivos, alrededor de 2.000 pacientes. En esta segunda ola se ha visto una afectación por igual de personas ya de mediana edad, de entre 30, 40, incluso más jóvenes. También una afección más alta de los adolescentes y de los niños, ¿ok? Y bueno, tristemente lo que ha quedado al desnudo con este golpe tan fuerte que nos ha dado esta patología de las debilidades del sistema de salud peruano. Hay mucha debilidad a nivel de lo que es atención primaria. Con respecto al COVID, ha habido mucha falta de información a la ciudadanía, a toda la población, y la falta de información, el desconocimiento, lo que lleva a las personas es a tomar decisiones inadecuadas. Entonces, tristemente, cuando los pacientes nos llegan a los médicos, y bueno, yo soy especialista, pero cuando llegan a los médicos generales, ya el paciente viene tratado por la vecina que le recomendó que tomara tal infusión, y bueno, los otros medicamentos de los que tanto hemos hablado, ¿verdad? Ivermectina, citromicina, dexametasona, antibióticos de amplio espectro, que a la vista de todos los estudios y lo que se ha revisado hasta el momento, es que aumentan la mortalidad, porque la patología es de origen viral y realmente en un primer momento no necesita el tratamiento con antibióticos, sino ya cuando hay una infección secundaria, que generalmente se da es cuando estos pacientes requieren ya una hospitalización. Entonces, el desconocimiento de la población de la causa, ¿verdad? Cómo lo debemos tratar, cuáles son las cosas que no deben hacer, a dónde se deben dirigir, ha llevado a que ya cuando los pacientes llegan al lugar adecuado, ¿verdad? O realmente las unidades COVID ya llegan complicados, ¿ok? Y realmente nos hacen el trabajo a nosotros muchísimo más difícil. Entonces, conversando pues con ustedes y a la vista de todas estas fallas que han quedado evidenciadas en atención primaria, en falta de infraestructura,
¿Alguno de ustedes ha pensado más o menos en qué podría ser en un plan, digamos, de nueva infraestructura para el sistema de salud y de mantenimiento para la que ya hay? Ajá. Bien, doctora, gracias por ilustrarnos al respecto. Ya que planteó una pregunta a la doctora, vamos a ver qué nos dicen los candidatos antes de que Eladia y Charlie nos den su primera pregunta. Jacinta, ¿qué dirías respecto a lo que plantea la doctora? Bueno, escuchando a la doctora, me viene en mente todo lo que hemos pasado aquí también en la primera onda. Hemos pasado la segunda, nosotros estamos ya en la tercera, en la cual se sigue perdiendo muchísimo la vida. Es verdad lo que afirma la doctora, muchas veces es por falta de información lo que sucede, que pueda suceder el empeoramiento de los casos. Nosotros, aquí yo trabajo como operador sociosanitario en las residencias sanitarias para ancianos, en la cual en el primer periodo hemos tenido pues una mortalidad inmensa. Solo podíamos trabajar el personal de salud, movernos solo nosotros y todo eso en toque de queda, ¿no? Al inicio acá también cogió el pánico a la gente, se comenzó a automedicar, y eso no ayuda. Esa falta de información en cuanto a lo que es el tratamiento del COVID, porque apenas saben o pueden ser que hayan entrado en contacto con las personas positivas, la gente comienza ya a hacerse sus tratamientos, porque también hay teniendo acceso a todas las redes, en este momento la gente se informa mal, se informa demasiado, yo diría, pero de las fake news. Entonces hacen sus tratamientos caseros, los cuales hacen a veces más daño que curarles. O sea, lo que decía de la eritromicina, acitromicina, acá también ha sucedido. Hay muchísimas personas que hubo un momento que las farmacias no encontraban ya ni las medicinas, o si no la aspirineta, también igual, la lejía, se desaparecieron porque la gente lo estaba usando demasiado y solo que estaban causando otros problemas los cuales causaban también, ¿no? En realidad deberíamos haber hecho sí hubo una campaña de información, pero también ampliar todavía más y hacer llegar y capaz cerrar las ventanas a estas fake news que están siempre en giro, sea en las redes, por Facebook, por WhatsApp, que cada día llegan, ¿no? Y en cuanto a al mal funcionamiento que se está dando en la primera etapa de nuestras redes de salud. Se ha debido ampliar lo que es el servicio de nuestras postas médicas, centros de salud, que son las primeras que deberían haber servido y debieron dejarlos abiertos, porque así, solo cerrando los centros de salud, se hace que los hospitales se llenen también de gente, que no es necesario que todos vayamos al hospital, podemos tratarnos también en estos centros de salud de acuerdo a la gravedad de cómo ha afectado el coronavirus, de acuerdo si es así, porque no todo es, me voy a buscar mi cama UCI, ¿no? Si la doctora no me deja mentir, porque no es que todos vamos a terminar en el hospital. Hay personas que son asintomáticos, hay personas que han cogido el COVID que no están necesariamente graves y los cuales podrían estar a domicilio o si no ser tratados en la primera etapa de la salud, no sé cómo en la primera red de salud.
Bueno, acá en Italia es diferente la salud, ¿no? O sea, el sistema de salud es diferente. Toda persona tiene su médico personal, médico de familia se llama, y entonces cuando eres diagnosticado y no tienes las sintomatologías exageradas, te quedas en tu casa y se mete en cuarentena toda la familia, pero no ninguno va al hospital, ninguno va a hacer las colas ¿cómo se llama? El pronto socorro, y así no se ha contagiado más, porque en el hospital ya te coges la enfermedad. Debieron impulsar más según yo, lo que es el funcionamiento de la primera etapa. Bien, gracias Jacinta. Vamos a ver qué nos dice Juan Carlos al respecto. ¿Tu micrófono? Nosotros creemos del Frente Amplio que para poder entender lo que viene pasando en el Perú es necesario revisar todo lo que ha pasado en nuestro país en los últimos por lo menos 40 años. Por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países inviertan el 6% como mínimo para el sistema sanitario de los países, el Perú ha venido invirtiendo poco más del 2%. O sea, ni siquiera ha alcanzado la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Consecuencia de ello es de que nos llega la pandemia y nos estalla en la cara. Nos estalla en la cara y con un Estado que no estuvo a la altura, muy ineficiente, muy burocrático, que no supo atender la situación en tiempo y forma y jugando mucho, especulando con el contagio de rebaño, con que esto iba a pasar, y no se tomó en un año que nos dio el chance, y además viendo lo que venía pasando en Europa. A nosotros, o en Sudamérica, mejor dicho, pudimos ver lo que pasaba en Europa, que nos servía a nosotros como para poder tener un panorama, una brújula de por dónde teníamos que transitar y qué era lo que teníamos que hacer. A pesar de eso, no se tomaron las medidas correspondientes, como por ejemplo, algo tan básico como abastecer de plantas de oxígeno en los hospitales. En Perú tenemos experiencia de vecinos, ¿no? de regiones inclusive, ¿no? que se han organizado, han hecho eventos solidarios para poder comprar plantas de oxígeno que las venden en Estados Unidos para ensamblar, y que sin embargo el Estado no pudo ni siquiera garantizar plantas de oxígeno en todo nuestro país, y hoy tenemos un déficit de oxígeno que es lamentable. La gente corriendo con los balones de oxígeno buscando por lo menos unos cuantos litros para poder darle un día de vida a la familia, inclusive algunos viajando horas para poder comprar el oxígeno. Nosotros en su momento planteamos como Frente Amplio de que era necesario fortalecer la atención primaria, pero también era necesario salir a buscar al virus, ¿no? Lo que se hizo fue fortalecer los hospitales, y eso fue un problema, porque ya cuando la gente se contagiaba y llegaba a los hospitales, solamente nos dedicamos como a atajar penales, ¿no? En vez de haber fortalecido las postas médicas, por ejemplo, y haber tenido haber tenido una buena comunicación. En un año de pandemia, muchos compatriotas no conocen ni siquiera todavía lo que es el pulsiómetro, por ejemplo, ¿no? Que es para medir el oxígeno en sangre. Y sin embargo, esto es tan fundamental porque te permite que por lo menos la persona que está en el tratamiento vaya viendo cuál es su nivel de oxigenación, y que no esté por abajo de lo que no es lo permitido. Ya cuando el nivel es muy bajo, esta persona directamente necesita una hospitalización, y muchas veces, como bien dijo la doctora, también ha pasado de que mucha gente se ha automedicado en la desesperación, y muchos médicos también han automedicado, y ni qué decir de que las farmacias han estado también vendiendo, ¿no? los medicamentos, inclusive en algunos lugares sin receta, medicamentos que no podrían ser de circulación pública, ¿no? Estamos hablando de medicamentos, la dexametasona no se compara en nada al meropenem, por ejemplo, que es un antibiótico demasiado fuerte y que solo se usa en situaciones muy excepcionales, y que sin embargo se ha estado usando irresponsablemente en el Perú, ¿no? El intercambio de recetas, le recetaron a una persona determinada receta
quizás funcionó y esta persona empieza a compartir la receta y a pasarse de boca en boca, ¿no? Y la gente se ha estado automedicando. Mucha gente no acudía al hospital, vimos las imágenes que fueron el año pasado con los hospitales donde la gente ingresaba y no salía con vida, y por miedo, por desinformación, por un mal manejo que tuvo el gobierno, ¿no? Para abordar este virus, la gente se quedaba en sus casas. Y ya cuando llegaban a los hospitales directamente era muy tarde. Ni qué decir las camas de terapia intensiva también. Nosotros, cuando empezó el virus, si no mal lo recuerdo, o la pandemia, creo que nosotros no llegábamos ni a las 1000 camas UCI. Y hoy por hoy, en el momento, en esta segunda ola, estamos por arriba de las 1500 camas UCI, están todas ocupadas. O sea, no, para más de 30 millones de habitantes, eso no puede ser. Entonces nosotros tenemos un déficit muy grande ahí, ¿no? Que no solamente el tema de los hospitales, sino también es la infraestructura, ¿no? Porque hay hospitales que ni siquiera cuentan con tomógrafos, por ejemplo, o con profesionales, ¿no? Un grave problema que tiene nuestro país es la centralización. Los hospitales de más alta complejidad se encuentran en Lima, y en las provincias no tenemos hospitales de alta complejidad, ni qué decir en algunas regiones del Perú, algo que tenemos que descentralizar y crear hospitales, crear los profesionales, y esto va de la mano de la educación también, ¿no? De poder tener universidades públicas que sean gratuitas, que garanticen el ingreso, la permanencia y el egreso para tener profesionales de la salud, algo que es fundamental. Lo que nos está demostrando la pandemia es que nosotros tenemos que tener un cambio de rumbo fundamental en nuestro país, porque esta pandemia vino para quedarse y posiblemente no sea la primera ni la única pandemia que vamos a tener. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que pensar en el futuro, y nosotros como Frente Amplio, una de las cosas que planteamos, por ejemplo, es que la salud tiene que ser declarada como un derecho humano. La salud no puede ser más, no puede el Estado plantearse como un mero orientador para pensar la salud de nuestro país, ¿no? El Estado tiene que plantearse como un garante de la salud pública. Y es lo único que a nosotros nos va a garantizar de que se tenga que invertir el PBI necesario para infraestructura, para formación de profesionales y para equipar los hospitales como corresponde, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental que la salud sea un derecho humano. Y bueno, estamos planteando también, más adelante supongo que vamos a desarrollar algunas de las propuestas, que tiene que ver con el retorno de los profesionales, ¿no? Cómo garantizamos el retorno de los profesionales de distinta disciplina, ¿no? Para que se pongan al servicio de lo que nuestro país hoy por hoy necesita, que es la salud y el desarrollo. Bien, Juan Carlos. Vamos a Nueva York, vamos a saludar a Eladia Montañez. ¿Qué te ha parecido la introducción? Y vamos a mencionar que Eladia es el ejemplo vivo de la supervivencia al COVID-19. Eladia, bienvenida. Buenas noches, mi saludo para los futuros congresistas, igualmente Gracias. a la doctora y pues Jorgito. No sé si tenemos tiempo, yo quisiera ir de repente de una vez a las preguntas que deseaba hacerles como candidatos a ellos. Pero explícales un poco que tú eres sobreviviente del COVID-19, ¿no? Bueno, sí, realmente, bueno, el 29 de marzo voy a cumplir exactamente un año que me dio el COVID. Y yo fui hospitalizada, fue terrible porque yo tenía que, estaba con el oxígeno por muchos días, que iba a pasar entubamiento. Y realmente siempre estuve con, no se lo deseo a nadie, es terrible. Y bueno, digo, gracias a Dios, a la vida, ¿cómo decirlo? Fui muy bien tratada, fui, yo diría, de excelencia, y eso lo desearía a todos los seres humanos. Actualmente, bueno, estoy todavía, sigo
en tratamiento con que aquí hay mucho voluntariado, todos, es realmente, no porque esté aquí, porque en Estados Unidos, sino, y en Nueva York ha sido el centro, y, y sin embargo, tengo que hablar en honor a la verdad, solamente la verdad. Yo no vi llantos, no vi desesperaciones, yo no vi muertos, esa es la verdad. Si yo hubiera visto esas cosas, yo lo diría, pero no vi. Y fue un tratamiento de excelencia porque a veces las noticias también son las que o hacen, eh, o la agrandan las situaciones, o lo empequeñecen, o no dicen nada, como en todo. Y pues ahí hablaban, posiblemente haya, como no vi, no puedo hablar. Y ha sido un tratamiento muy, es muy riguroso, pero todos era tan perfecto que todos actuaban como, no eran robots, eran seres humanos, porque yo los veía, estaban por supuesto con máscaras y fue todo tan rápido y que trato a veces de olvidar y que ha sido una pesadilla, que ha sido un sueño y ahora ya está esto mejorando, está calmando, por supuesto, como en todos los lugares, no va a ser la panacea ni este es el paraíso. El trabajo es menos, pero la gente está previniéndose. Yo misma ya puedo andar sin la mascarilla, sin el barbijo, pero por prevención lo utilizo, pero no, entonces uno tiene que tener un sentido común también, creo, ¿no? Y cuando voy a hacer las compras, bueno, utilizo porque esas son las indicaciones que nos dan. Yo no soporto, por ejemplo, el barbijo, no lo soporto, es algo que me ahoga y siento, no lo soporto, pero bueno, trato de estar en lugares públicos usando el barbijo, o si veo que una persona está usando el barbijo y yo estoy sin barbijo, bueno, me quedo. Pero si veo que la otra persona está sin barbijo, y entonces yo tengo que estar, no podemos estar las dos personas sin barbijo o las dos. O sea, como te digo, un sentido común. Y pues pero por supuesto que el estar en el hospital es terrible, no puedes respirar, es algo como si te estuvieran quitando el aire, no, es terrible, es como si te estuvieran ahorcando. Por un lado está el aparato y por el otro, no, yo tenía el teléfono, porque todo te instalan, tienes el teléfono al lado, si quieres comunicarte, tienes televisor, tienes todo, pero es imposible porque estás con ese aparato que no es el aparato común de oxigenación, es un aparato diferente, tampoco es el entubamiento. Y justo cuando yo iba a llegar ya al entubamiento, es porque todo le explican a los parientes, ¿no? A mi hija le decían, si ella esta noche no funcionan bien, bueno, las células, haciendo explicaciones médicas, tenemos que entubarla. Y bueno, ya en manos de Dios, yo lo único que, yo estaba escuchando, todo es en inglés, pero más o menos entiendo, entonces decía, bueno, ya yo me quedo en manos de Dios. Si quiere, tú me diste la vida y si tú quieres llevarme, llévame. A veces cuando recuerdo, digo, he tenido la segunda oportunidad, pues estoy viva. Y yo voy a cumplir un año, estoy viva. Y eso es lo que puedo Gracias contar. por tu No pensé testimonio, que ibas, Gladys. no pensé que me ibas a agarrar la sensibilidad. Sí, Jorge, me haces hablar sí, y ya. discúlpame, discúlpame. No, pero siempre es con la sonrisa, es Ujú. lo que siempre a veces también nos tiene el optimismo. Y yo nunca he dejado de sonreír, estaba ahí en esto y me decían, bueno, es lo que la persona, es el carácter, lo que
que es la vida. Y bueno, y así es que ese es mi testimonio. Ujú. Sí, Y ellos no saben tu edad, ¿no? Algunos de ellos no saben tu edad, ¿no? Si supieran tu edad, sí, todavía creo que se sí, todo el mundo, sorprenderían un poco más. sí, sí, Ujú. porque todos dicen, no, yo no lo miento, ahora voy a cumplir ya 69 porque tengo 68 años y Ujú. entonces, sí, Sí se puede, ¿no? sí se puede, sí se puede. Ejemplo vivo, Eladia, Sí, gran ejemplo. sí, 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 gracias. sí. Bien, Eladia, si deseas plantearle la pregunta o lo dejamos para luego, para que te relajes un poquito. Sí, vos un poquito, ya. Sí, vámonos con Charlie. A ver, Charlie, tus Ujú. saludos. Por ahí veo que Miguel también está ingresando, Miguelito desde Galicia, España. Vamos a ver si lo tenemos a Miguel. Charlie, te escuchamos. Bienvenido. Hola a todos, felicidades a Eladia por lo que nos acaba de contar, por haber vivido y por poderlo, sobre todo estar contando que hay muchas personas, 194,000 personas aquí en mi país, México, no pueden contar ese mismo final feliz en su propia experiencia con el COVID. Entonces te felicito y te mando un abrazo, Eladia, y un saludo para todos los invitados y panelistas. Veo que el tema es vincular la política con el COVID y creo que lo que ha demostrado la realidad, que es lo que mejor funciona, es precisamente tomar medidas realistas y efectivas, puesto que en países como el mío, o como Brasil, o como Estados Unidos cuando gobernaba Donald Trump, en los cuales se quiso minimizar la importancia de la pandemia, lo que se obtuvo no fueron beneficios políticos, sino desgracias en cuestión de vidas humanas. Y es muy triste que a veces se politicen asuntos de orden de salud pública o de otros ámbitos en los que no se vale que la política prevalezca por encima del interés público, por encima de la salud, por encima de la dignidad de las personas. En este caso se estaba jugando con la vida de las personas y aún así hubo gobiernos en nuestro continente que se atrevieron a jugar, que se atrevieron a tratar de evadir, de negar, de minimizar, incluso de ridiculizar lo que había que hacer en cuestión de aceptación de esta pandemia. Por ejemplo, en México nuestro presidente se sigue negando, a pesar de que ya padeció la enfermedad, se sigue negando a usar el cubrebocas o mascarilla, como le llaman ustedes, y eso yo creo que a fin de cuentas es un muy mal ejemplo y una pésima decisión política, puesto que la gente no es tonta y todo el mundo se da cuenta de que hay caminos por los que no se debe andar, porque jamás habrá una política o una intención política que valga más que lo que la salud pública o el beneficio de la comunidad exige como medida en cuestión de eficiencia. Pues un saludo para todos y cuando lleguen las preguntas ya las tengo bien filosas. Bien, gracias, Charlie. Vámonos con el saludo de Miguelito desde España, Galicia. Eh, Siempre nos disculpamos con Miguel por el horario, pero bueno, es el horario que tenemos y le agradecemos por el esfuerzo que hace de estar con nosotros. Y bueno, tenemos, te cuento rápidamente, Miguel, a Jacinta Centeno, candidata al Congreso de la República del Perú por el Partido Nacionalista Peruano, y a Juan Carlos Quesquén por el Partido Frente Amplio, también para el Congreso por los peruanos en el exterior. Bueno, la información previa te la había enviado de los candidatos. Adicionalmente, tenemos a la doctora Dinora Rivas, que es especialista en otorrinolaringología y nos ha estado un poco ilustrando respecto a la temática de salubridad, ¿no?, que nos aqueja a nivel mundial. Y cada uno pues ha dado su punto de vista, nos ha contado tal vez su realidad en su ámbito, en Argentina con Juan Carlos, en Italia con Jacinta, Eladia con su testimonio de supervivencia al COVID, y a quien sí escuchaste recientemente, pues Charlie Vázquez desde Guadalajara, México. Bien, eso fue lo que pasó hasta el momento. Miguel, tus saludos y quizás también un poquito ilústranos respecto a esta temática tan crucial que atraviesa la existencia del ser humano. Bueno, primero, buenas noches a todos, porque aquí es de noche, aquí son las 3 de la mañana. Algún día dormiré, algún día.
¿Cuál es la visión global? Yo creo que uno de los grandes problemas que se ha planteado, que nos ha planteado COVID, que podría ser cualquier otro tipo de agente, es los grandes paralelismos que hay con la peste bubónica del siglo XIV, que es lo que realmente preocupa. Es decir, sí, hoy es cierto, tenemos una infraestructura sanitaria, tenemos unos conocimientos de los que no disponíamos en aquel momento, somos conscientes de la propagación por aerosoles, y esto es lo que nos permite al mismo tiempo tener un mayor control dentro de lo que cabe sobre la pandemia. Pero al mismo tiempo también tenemos un enorme desconocimiento de lo que realmente está sucediendo en el mundo. No hay estudios epidemiológicos concluyentes en este momento todavía, es decir, estamos todavía en fase de desarrollo de los estudios epidemiológicos y nos falta información acerca de lo que está pasando en muchos países. No sabemos lo que está pasando en África, no sabemos lo que está pasando en la mitad de Oriente Medio, sabemos lo que está sucediendo en Europa, sabemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Canadá, sabemos lo que está sucediendo en parte de Latinoamérica y en Oceanía, pero no tenemos un conocimiento de todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Y está claro que, bueno, estamos enfrentándonos a un enemigo invisible con una capacidad de destrucción en la que lo que realmente se juega aquí, en el fondo, es la aceptación del saldo social, de la cantidad de muertos que deja. Es decir, esto es lo que nos ha cogido un poco desprevenidos. Si nos retrotraemos a la peste bubónica y vemos el paralelismo, los paralelismos que hay con COVID, es decir, su origen, su evolución, las recidivas todas que se han ido dando, pues en realidad sí es preocupante, porque a nivel social tenemos que aceptar una serie de cifras que son realmente extensas, pero que realmente si lo comparamos con otras enfermedades como la fiebre amarilla, en realidad estamos hablando de cifras más bajas. Es decir, esta es una realidad también, ¿no? Yo sigo insistiendo en que realmente si hay una salvación para el mundo, para el orbe, ha sido que este drama también ha tocado a Europa y a Estados Unidos, porque si no, en este momento la mitad del mundo estaría abandonado. Es decir, y esto es una realidad. Es decir, esto lo hemos visto con ébola, cuando Europa se trajo una serie de personas infectadas y lo solucionaron y dijimos, sale, ahí se quede toda esta gente, ¿no? Y no somos capaces de entender que muy al margen del espejismo de la globalización, lo que sí hay es una mundialización que ha hecho que el mundo sea tan extremadamente pequeño, tan intercomunicado, que nos vamos a encontrar siempre con que el aleteo de una mariposa antes en las antípodas constituía un huracán, y en este momento el aleteo de una mariposa en un lugar puede ser ya el origen del huracán en ese mismo sitio. Estamos interconectados, somos una raza, una especie, no hay razas, somos humanos todos. Muchas de nuestras diferencias están motivadas por fronteras que realmente son artificiales, y tenemos que empezar a pensar de una forma más global en buscar soluciones para la humanidad. Y no solamente por COVID, sino por bastantes otras cosas. Buenas noches. Bien, Miguel, gracias por tu análisis, tu reflexión en voz alta más que análisis. Y bueno, vamos a comenzar a solicitarles a nuestros invitados, Eladia, que se quedó pendiente su pregunta, ya tomó aire después de habernos aleccionado con su experiencia de vida de lo que significa esta lamentable enfermedad. Eladia. Sí. Dice que siempre, nunca hay que perder la sonrisa, y que cada vez que yo en toda presentación que hago
lo que hago es reírme. Y si puedo reírme a carcajadas, mejor, que es salud. Así es que vamos a empezar con estas preguntas. Yo quisiera preguntarle a ambos candidatos cuál es el plan que tienen sobre la mujer, sabiendo que más del 50% de la migración somos mujeres. Y en la cumbre iberoamericana que se realizó en México, se llegó a una estadística que las primeras aportadoras de remesas, en el primer lugar estaban las mexicanas y en segundo lugar estaban las peruanas, con una disciplina del envío de remesas. ¿Y qué es lo que ellos podrían hacer ahora? Bueno, estamos en el Mes Internacional de la Mujer. ¿Qué harían ellos cuando porque soy testigo de los feminicidios que hubo en Argentina, la violencia doméstica, en qué forma el Estado o qué es lo que ellos van a plantear para hacer algo por lo menos como gratitud a estas mujeres? Y también a las retornadas o retornados, a hombre y mujer, porque en su momento ellos enviaron remesas y retornaron a Perú, no tienen nada. Cuando ellas salieron jóvenes, porque generalmente la migración que sale es joven. Y después regresaron enfermas, avanzadas en edad, y no tienen trabajo, no tienen nada. Entonces, esa sería la pregunta, porque después de los otros temas, ya creo que han expuesto bastante. Bien, gracias, Eladia. Vamos con la respuesta de Jacinta Centeno. Vamos a solicitarle que no se extiendan demasiado, unos 2 minutos puede ser. Traten de concretar la respuesta. Jacinta, te escuchamos. Ok, gracias, Eladia. El contexto en el que vivimos acá nosotros, a pesar que estamos lejos de nuestra tierra y vivimos en un continente en el cual debería haber democracia entre mujer, también para las cuotas rosas que le llamamos, ¿no es cierto? Y también se debería ya haber evitado lo que es la violencia contra las mujeres. Sin embargo, es el pan cotidiano de todos los días. Aquí también nuestras antes mujeres sufren violencia, sea también por el mismo trabajo que realizamos nosotras las mujeres que trabajamos 24/24. Eso es una forma de violencia psicológica grave que sufren nuestras compatriotas, las cuales, como afirma nuestra Eladia, tienen problemas psicológicos. Es más, yo también como persona que he trabajado 10 años encerrada 24/24 con una persona enferma, veramente sales abatido y no hay una forma de atención. Entonces, o también las jóvenes que son golpeadas y tienen vergüenza de denunciar, porque todavía hay esa culpabilización hacia a la mujer, que por culpa tuya te han golpeado, seguramente tú has provocado, has hecho. Debemos denunciar esos actos, pero ¿cómo debemos hacerlo? Nosotros tenemos espacios consulares en los cuales se deben crear laboratorios, no solo para las mujeres, sino también para los niños, porque una mujer cría a los niños, el futuro, los jóvenes, todos. Entonces, crear espacios en los consulados para poder escuchar a estas mujeres, darles asesoría legal, darles personas profesionales como los psicólogos que puedan escucharles sus problemáticas, exponer y salir hacia afuera. Porque muchas veces cuando nadie te escucha, cuando estás sola, cuando te vas dejando toda tu familia en el país de origen, te vas, no tienes con quién hablar. No tienes ni con quién charlar, ahí salir, decirte, mira, me ha pasado esto. Entonces, tenemos que tener espacios consulares. Tenemos muchísimos jóvenes que estudian
que estudian y que necesitan hacer sus prácticas preprofesionales, los cuales pueden trabajar, solicitar en el consulado, en nuestros consulados, y así mediante ellos se puede dar estas charlas para los niños, para las personas, para las mujeres, para los adultos mayores también, y sobre todo tenemos que concienciar a las personas que trabajan en nuestros consulados o nuestros entes para que puedan ellos escuchar y no solo juzgar también, porque es importante que se les escuche a las personas. Si no les escuchamos, nosotros tuvimos el último fórum de peruanos en el Piemonte y Valle de Aosta. Y salió drásticamente esta situación de la violencia de la mujer y el abandono escolar de nuestros niños. Porque las mujeres trabajamos siempre así. Nuestros niños están aquí, pero nosotros estamos en las casas trabajando, lo vemos solo ya en la noche, no controlamos las tareas, no estamos al pendiente de ellos. Entonces hay un grave abandono escolar. Y tenemos que nosotros incentivar mediante charlas a nuestros niños y jóvenes y también escuchar a nuestras mujeres, porque no se puede continuar en todo el mundo. La temática siempre es violencia, sea que viene de parte del hombre o que viene en el ámbito laboral. Gracias. Bien, gracias Jacinta. Vámonos a Argentina con Juan Carlos, que es Ken. Juan Carlos. Sí, en el Perú nosotros tenemos los índices muy altos de denuncia por violación y por agresión hacia la mujer, ¿no? Los hechos de femicidio también, y que se ha incrementado mucho más ahora en el contexto de pandemia con el encierro, la violencia familiar, ¿no? El agresor conviviendo muchas veces, la víctima conviviendo con su propio agresor. Creemos que es fundamental erradicar este flagelo y abordarlo desde distintas instancias, ¿no? Tiene que ser un trabajo intersectorial donde tenemos que involucrar a todos los ministerios, inclusive el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades consulares. Nosotros tenemos que formar a nuestras autoridades consulares con perspectiva de género. No puede ser de que nuestras autoridades consulares no tengan inmerso en su pensar, en su cotidianidad, en su trabajo, la perspectiva de género. Y en este trabajo es fundamental poder involucrar a las masculinidades también, ¿no? Nosotros cuando hablamos de lucha contra la violencia hacia la mujer, no la podemos pensar solamente de esta lucha con la mujer, trabajándolo solamente con la mujer, sino tenemos que involucrar a los varones también, porque es un flagelo que hay que erradicar culturalmente también, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, todavía predomina, ¿no? Una cultura machista, una cultura violenta, y también entendemos que la lucha contra la violencia hacia la mujer no es solamente física, ¿no? Castigar al agresor, hay que castigar al agresor, hay que hacer una justicia que sea más eficiente para que pueda sancionar como corresponde, pero también hay que erradicar la violencia simbólica, ¿no? Para eso nosotros planteamos campañas de concientización y de visibilidad, porque lo que no nombramos, no se visibiliza, no hay una toma de conciencia. Entonces nosotros creemos que es fundamental, por ejemplo, luchar contra el acoso callejero, ¿sí? Contra el piropo, por ejemplo, que muchas veces se disfraza hasta de broma y lo que hace es legitimar esa violencia hacia la mujer. Para erradicar el machismo es fundamental que nosotros podamos tener una justicia más eficiente, ¿sí? Una policía que tenga perspectiva de género, porque también pasa, y la perspectiva de género no es solamente que te atienda una mujer policía, por ejemplo, sino es que esa mujer policía tenga una perspectiva de género también, ¿sí? Y el varón también. Creemos que es fundamental implementar campañas, como les decía, y en esto involucrar a toda la sociedad civil, ¿no? Los medios de comunicación, referentes de distintas organizaciones, de distintas comunidades,
y nuestros consulados tienen que tener un enfoque de género muy, muy presente, ¿no? De lucha contra la violencia de género, desarrollar actividades, desarrollar charlas, eventos, ¿no? Donde podamos discutir esto. Es fundamental también, cuando hablamos de igualdad de derechos, pensar en también combatir la violencia económica, ¿no? Porque también no es solamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres física, simbólica, sino también es económica. Porque, como decía Eladia, ¿no? Más del 51% de la migración en el exterior, que está en una edad económicamente activa, es mujer. Y muchas veces son las mismas mujeres que, además del trabajo que realizan, le dedican las horas de trabajo al cuidado de los hijos en la casa, ¿no? Y que muchas veces se invisibiliza como tareas domésticas, y en realidad es un trabajo que está haciendo. Entonces nosotros queremos también discutir y problematizar eso, ¿no? Creemos que hay que abordar en las distintas instancias la violencia hacia la mujer en todas sus formas, ¿no? Tanto simbólica, económica, como física. Y, lógicamente... Bien. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ver la pregunta de Charlie Vázquez desde México, Guadalajara. Sí, Charlie. hola, bueno, el tema original era lo de la pandemia. ¿Quieren que sigamos con ese tema o nos vamos al de la violencia contra la mujer? Lo que tú desees. Tranquilamente puedes hacer un cambio, si quieres, un viraje. Juan Carlos Quesquén tiene una frase que dice que la pandemia ha profundizado las desigualdades. Yo quisiera preguntarle a ambos candidatos qué hay que hacer para que la lucha contra la pandemia no las siga profundizando. ¿Qué hay que hacer para que esta lucha sea, no remarque esas desigualdades? ¿De qué manera tiene que ser hecha? ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes? Bien, Jacinta. Bueno, gracias, Charlie. Miren, las brechas se han abierto justamente porque se han perdido muchos puestos de trabajo. No hay como formas de poder sostener nuestras familias. Este virus ha sido, como se puede decir, la más democrática en todos los censos porque ha atacado sea al sector pobre, al sector rico, a todos, a toda la población. En ese censo ha sido democrático. Pero el sector medio-bajo no tiene la mayor parte, al menos en Perú, no cuentan con trabajo estable, no tienen un contrato. Entonces, viviendo el cotidiano, vivir de vender o hacer nuestras cosas cotidianas y no tener siquiera un seguro de salud y no tener un contrato de trabajo en el cual no se podía permitir despidos masivos, entonces hemos quedado desprotegidos o han quedado nuestros hermanos peruanos desprotegidos completamente, sin trabajos, y el tiempo que se ha empleado de cuarentenas ha sido muy larga, porque también no se ha respetado los protocolos sanitarios que se nos han indicado, porque también ha influido lo que es el negacionismo de la no existencia del COVID-19. Entonces, ¿cómo podemos reactivar y poder cerrar un poco estas brechas que se han abierto inmensamente, que van implicar mucho tiempo para que podamos recuperarnos? Tenemos que activar nuestra economía, tenemos que ya activar naturalmente, respetando todos los protocolos que nos indican cada día el Ministerio de la Salud, nuestros científicos, cómo debemos comportarnos y no caer en decir, no, ya tanto pasó, yo no me cuido, no uso el barbijo, me lo tengo debajo de la nariz, ¿no? Entonces hay que reactivar nuestra economía, pero respetando los protocolos sanitarios que se nos han dado. Hay muchos trabajos que en el Perú se han quedado paralizados sin ejecutar, en los cuales se está perdiendo miles de puestos de trabajo. Entonces se puede activar desde ese punto de vista, y aparte en lo que es la salud en nuestro Perú, tenemos que reforzar
muchísimo lo que son las redes de primarias o primera atención. No se ha dejado de lado y tenemos que impulsarlo, porque esas personas son en grados de sostenerlo, de poder realizarlo, su trabajo. Los centros de salud están implementados y hay que implementarlos más aún todavía para que puedan verdaderamente funcionar. Es lo que les decía, que no se aglomere siempre la salud en los hospitales, sino la atención primaria es importante. Espero Bien, habernos gracias. satisfecho, señor Charles. Gracias, Jacinta. Juan Carlos, concreto, traten de no extenderse mucho para dar tiempo a que todos participen. Adelante, Juan Carlos. Sí, claramente la pandemia no ha golpeado de la misma forma a todos los países en el mundo. Hay un gran acaparamiento de las vacunas en las grandes potencias que tienen un recurso económico para poder concentrar casi el 99% de las dosis que han sido creadas hoy en el mundo, ¿no? Los países sudamericanos no han tenido la misma suerte, y si nos vamos hacia dentro del Perú, nosotros tenemos un 70% de informalidad, un sector que no está formalizado, y que claramente, por ejemplo, con el tema de la pandemia, no es lo mismo un sector pudiente, ¿no?, que tiene que quedarse en su casa con todos los servicios básicos, a una persona que tiene que verse en la obligación de tener que salir a trabajar, porque si no trabaja no come. Más de 3 millones, sí, 3.600 millones, no, más de 3.600.000 peruanos no tienen el acceso al agua, por ejemplo, ¿no?, en el marco de la pandemia. Y sin embargo se les dice de que hay que asearse, hay que lavarse, pero no, ni siquiera se les ha garantizado el servicio al acceso al agua, algo tan básico, ¿no? O por ejemplo el acceso a la alimentación. Nosotros creemos de que la pandemia claramente lo que ha hecho es profundizar estas desigualdades, y que tenemos que hacer algo al respecto, porque así como estamos no da para más nuestro sistema, ¿no? Muchas familias se han quedado totalmente endeudadas porque han recurrido a clínicas privadas incluso para poder garantizar su estadía, ¿no? Por lo menos tener un día más de vida, y han tenido que vender sus cosas o hipotecar sus inmuebles para poder tener el acceso a una clínica privada. Entonces, claramente que la pandemia ha profundizado esta desigualdad, ¿no? El sector muy, muy golpeado, que es la mayoría en nuestro Perú, ha sido el más perjudicado. Bien, gracias, Juan Carlos. Precisamente vamos con la doctora Rivas. Ella de cerca ha observado esa profundización, ¿no?, de la desigualdad a la hora, por ejemplo, de dar algunas indicaciones a un paciente que no cuenta con el recurso del agua. ¿Cómo hace y a qué le dice? No sé, o cuál es el cuadro que se presenta a nivel de esta Lima metropolitana tan inmensa y tan desigual, ¿no? Hay lugares donde efectivamente sí abunda el agua y hay otros que son desérticos. Solo por mencionar la capital, ¿no? No hay que hablar en genérico, porque por ahí pues las cosas son más atroces aún. Doctora, su explicación al respecto y tal vez alguna repregunta para los candidatos. Y obviamente pues nosotros los médicos somos los que vivimos y palpamos más de cerca todas esas desigualdades de las que ustedes han hablado. Cómo rescatar, por ejemplo, un paciente que nos llega, en este caso que estamos hablando del COVID, ya con COVID moderado, avanzado, ¿okay? Donde es el sistema inmunológico que tiene que tener una respuesta efectiva para poder superar esto, pero entonces nos encontramos con un paciente que de repente no tiene el estado nutricional adecuado, que no cuenta en su vivienda con estos servicios, ¿verdad? Con agua, que no tiene la información adecuada de cómo ha tenido que actuar, que actúa con cierta ingenuidad, ¿verdad?, por llamarlo de una manera más elegante, en pensar que en la farmacia
el que está de vendedor allí le puede, digamos, como hacer una consulta. Y en la mayoría de los casos, entonces resulta que el vendedor se fija en el stock, lo que tiene en el stock, que tiene en mayor cantidad y que está próximo a vencerse, es lo que le ofrece a la persona que va a buscar su ayuda. ¿Ve? Entonces todas estas cosas nosotros las vemos, ¿verdad? Vemos también las falencias del sistema de salud y tenemos que enfrentarnos con todo esto del paciente, las falencias del sistema y ver lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Para obtener un resultado final bueno, ¿verdad? Para lograr recuperar ese paciente, ¿okay? Que es al final lo que a nosotros como médicos nos importa. Yo quisiera preguntarle a estos jóvenes futuros congresistas si han visto en el problema de lo que son los trabajadores de la salud, ¿verdad? No solo médicos, enfermeras, biotecnólogos, todos ellos viven la mayoría en una situación de inestabilidad laboral, ¿ok? Entramos a trabajar y entonces son contratos allí, en el mejor de los casos, contratos, o si no, bueno, simplemente pagos allí por ciertos periodos. Hay mucha falla de personal, ¿ok? Por supuesto de personal médico, por ejemplo, especialistas, se ha visto que hay demasiada falla de personal y entonces los pocos que entran también están en este estado de inestabilidad, aún con toda la falta de profesionales que hay. ¿Ha pensado alguno de ustedes qué podrían hacer con respecto a esta problemática que es fundamental para afrontar no solo el COVID, para afrontar todo lo que es el manejo pues, de la salud? Bien, gracias, doctora. Jacinta. Sí, miren, es importante para que una nación pueda funcionar a nivel sanitario que haya mayor cantidad de personal sanitario y que estas personas puedan recibir la adecuada un adecuado curso también de ayornamiento, que se puedan capacitar cada vez, porque el estudiante eterno es un médico, una enfermera, siendo yo del mismo campo, entonces, pero lo que tenemos que es formalizar, porque en el Perú eso es el problema, que te contratan por 3 meses, por 6 meses y de nuevo tienes que comenzar. Y eso es muy triste porque pierdes también el tiempo, el contacto con las personas y debes comenzar en otro sector. Entonces, yo pienso que es importante para eso contratar más personal sanitario y también formalizar sus contratos y acabar con ese sistema de 3 meses de contratos que te hacen 6 meses de contrato, porque no es dable en una nación en la cual está creciendo a nivel demográfico, todavía hacer este tipo de contratos en los cuales se encuentra la mayoría de nuestro personal sanitario. Es más una cosa que tengo que decir a favor de nuestro personal sanitario. En todo el mundo se ha priorizado la vacunación, por ejemplo, del personal sanitario para que ellos puedan ser los primeros en servir a nuestros pacientes y atenderlos bien. Sin embargo, en nuestro país no se le ha dado la consideración necesaria a ellos y se ha sobrepasado sobre ellos ese derecho a la vacunación, que eran ellos los primeros a hacer, realizarse estas vacunaciones. Puede ser desde el punto que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con las vacunaciones, pero se tenía que haber garantizado a ellos la vacunación. Y tenemos que naturalmente continuar investigar. Tenemos que invertir en lo que es la investigación científica en nuestro país y capacitación para nuestros profesionales, porque los profesionales lo tenemos que invertir en educación, tenemos que continuar en ese ámbito para que nosotros podamos
ser nosotros mismos los que podamos resolver nuestros propios problemas y no siempre depender, por ejemplo, como en este periodo de la pandemia, de las vacunas del exterior, sino que nosotros contemos con nuestros propios científicos, los cuales hagan para nosotros. Bien, gracias Jacinta. Juan Carlos, tu respuesta, ¿cuál sería? Nosotros creemos que la fuerza productiva de un país son los trabajadores y las trabajadoras. Es fundamental garantizar los derechos laborales y lo que se ha destruido en estos últimos 40 años de la reforma de la Constitución del 93 en el gobierno de Alberto Fujimori fue justamente desmantelar todo el aparato de derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Y los gobiernos que han continuado han profundizado más todavía la precarización laboral que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces nosotros creemos que es fundamental, primero que nada, garantizar los derechos laborales de los trabajadores, entendiendo que son una fuerza productiva de un país. Hace poco, la semana pasada, se derogó recién el CAS, que de forma progresiva, por ejemplo, al menos, por lo menos los trabajadores del sector público ya no van a ser contratados por este régimen que lo que hacía era dejarle en una situación de vulnerabilidad sin darle algún tipo de estabilidad laboral, ¿no?, a los trabajadores. Y nosotros creemos de que no es solamente eso lo que hay que conseguir, sino que hay que pensar nuevamente en cómo los trabajadores de las distintas disciplinas pueden nuevamente tener su derecho a agremiación, discutir sus paritarias, discutir sus salarios como corresponde, como cualquier país del mundo lo hace, ¿no? Sin embargo, nosotros en el Perú, cuando uno habla de la protección de los derechos laborales, automáticamente te tildan de como que eres o socialista o comunista, cuando los países, las potencias capitalistas del mundo, lo que hacen es justamente garantizar derechos laborales a sus trabajadores, ¿no?, entendiendo de que son también no solo la fuerza productiva, sino también la que consume, porque si el trabajador tiene mejor sueldo, mejor salario, con estabilidad laboral, lo que hace con el dinero es consumir, gastarlo, ¿no? Y se inyecta a la economía este dinero, a la rueda productiva en nuestro país, mejora también la calidad de vida de la gente, también se desarrolla el país, mejora inclusive la carga impositiva, ¿no? Porque hoy por hoy el Estado peruano tiene un déficit de poder impositivo con respecto a la población, ¿no? Entonces hay que garantizar de que la fuerza productiva del país pueda estar mejor, para también que el Estado pueda recaudar mejor y para que nuestro país pueda pensar en un proyecto de desarrollo, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental apostarle a la ciencia, a la tecnología, pero es fundamental para poder pensar en un país con desarrollo, garantizar que la fuerza laboral tenga las condiciones dignas de trabajo, ¿no?, como corresponde. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vámonos con Miguel, que nos dé tal vez alguna reflexión de todo lo que ha escuchado y alguna repregunta para los candidatos. Adelante, Miguel. Bueno, yo veo que el gran problema de Perú y de Latinoamérica en general es, y además lo he dicho muchas veces, es la fragilidad de la estructura del Estado. La presencia del Estado es exigua y un Estado que no tiene suficiente fuerza, suficiente capacidad, tampoco puede llegar muy lejos, ¿no? El progreso no se basa en la riqueza natural de un país, en su materia prima, sino que se basa en su capital humano, pero sobre todo se basa en un principio de justicia, paz e igualdad y libertad. Si se dan esos tres principios, incluso un país que carece de recursos naturales puede evolucionar. Yo veo toda una serie de declaración de buenas intenciones por parte de los candidatos y lo digo en general, o sea, no me refiero en este momento a un candidato en particular, sino que veo una gran cantidad de declaración de buenas intenciones. Vamos a hacer todo un despliegue consular en favor de los peruanos emigrados, se va a hacer todo un despliegue educativo. Nadie ha hablado de educación en este caso. Es una cosa muy curiosa porque es la base de un país, la educación. Se está hablando muchas veces de dar limosna en lugar de enseñar a pescar, que es lo que realmente permite que un país evolucione, y además se elimina el clientelismo
de los políticos hacia la ciudadanía. Pero lo que está claro es que toda esta chistera de mago en la que de pronto se habla de las grandes necesidades que tiene Perú y muchos otros países, pero en este caso estamos hablando de Perú, comporta necesariamente tener unos recursos económicos para poder abordarlo. En Perú falla la justicia. Y esto es esencial. Es decir, si no se asegura la propiedad privada, si no se asegura las garantías elementales que como ciudadano, que el estatus de ciudadano comporta, es decir, los derechos civiles, jurídicos, sociales y políticos, porque la justicia no funciona directamente, va a ser muy difícil llegar a ningún tipo de evolución, ni a garantizar ningún tipo de empleo, ni garantizar ningún tipo de progreso en el país. Entonces, la pregunta a ambos candidatos es ¿cuáles son las cargas impositivas que van a experimentar los peruanos para poder disponer de dinero suficiente como para poder abarcar todos esos programas tan prometedores, pero para los que todavía no existen recursos? Jacinta, tu respuesta, por favor. Bueno, el Partido Nacionalista está proponiendo en cuanto un impuesto a la riqueza para poder también tener una fuente de ingreso para que podamos realizar muchos de las propuestas que se está lanzando en esta campaña. Porque es verdad lo que el señor dice, en este momento también el Perú se encuentra económicamente mal porque no tenemos plata, se ha desaparecido la plata que teníamos. Entonces es fácil hablar en este momento de todo, prometer y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, porque son capaz ideas que volamos, pero hay que también ser un poco más realistas, como se dice, ¿no? Entonces, se está haciendo, se ha pensado hacer este intervento. Bien, Y Jacinta. es importante Jorge, lo que decía él también, señor. Ajá. Jorge, Sí, me escucho, permites Miguel. un momento. A ver, hay una cuenta que todos conocemos, que es la cuenta populista de le vamos a sacar a los ricos para dárselo a los pobres. Pero todos sabemos que si cogemos a 100 personas que tengan $100, ¿verdad? Tendremos $10.000. Pero si cogemos $1 a 1 millón de personas que solo tienen $1, tenemos $1 millón. Y esta es la razón por la que la carga impositiva cae siempre encima de los que tienen menos poder adquisitivo y no los que tienen más poder adquisitivo. Porque el capital tiene la tendencia natural a protegerse y a evadirse cuando se ve amenazado. Entonces, realmente todavía cree alguien que poniéndole un impuesto a los ricos, porque este es el cuento de siempre, va a repercutir en una recaudación sensible, lo suficientemente sensible como para que permita tener recursos el Estado, porque eso es una falacia. O sea, lo del impuesto a los ricos es una falacia, de toda la vida, además. ¿De verdad alguien cree eso? Jacinta, si quieres agregar algo, por favor. Sí, mira. Habría muchos, esta es la propuesta, yo lo lanzo como es la propuesta, pero seguramente nosotros que vivimos y miramos desde este punto de vista, hay cosas importantes, por ejemplo, como lo que usted está diciendo, que no es solo posible pedirle plata a los ricos, sino que también cada ciudadano pueda contribuir, porque es importante, nosotros que vivimos, miramos desde este punto de vista, por ejemplo, el pagar los impuestos, el pagar impuesto todo ciudadano que deba hacer su declaración y no que sea solo las personas que existen, ahí estaríamos contribuyendo muchísimo en lo que es la economía del Perú y no solo estar pidiendo al Estado, dame, sino también contribuir nosotros mismos. Eso sería
un sistema que funcionaría y que funciona a nivel, al menos desde lo que he visto yo aquí a nivel europeo, las declaraciones que hacemos acá de nuestro trabajo, pagamos los impuestos de nuestro trabajo y cada ciudadano contribuye y así se desarrollan, con eso se mantiene la educación, con eso se mantiene la salud y viene de cada ciudadano gracias a su impuesto. Y en eso se tendría que mucho trabajar todavía en el Perú y hacer una concientización a nuestros propios ciudadanos para que ellos también sean los que puedan cambiar el Perú con su contributo. Bien, gracias Jacinta. La informalidad en el Perú es abundante y bueno, creo que una buena recaudación de impuestos sin duda que sería algo que cambiaría la cara económica de Perú. ¿Cómo sucede, por ejemplo, en el país vecino, que es Chile? Tiene una mejor recaudación de impuestos y un mejor manejo incluso de la informalidad. No hay tantos informales como en Lima si visitas Santiago, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Bien, Juan Carlos, ¿qué dices al respecto, Juan Carlos? Hace un momento Charlie me había preguntado, ¿no?, por el tema de cómo el COVID, ¿no?, la pandemia ha profundizado la desigualdad social. Y hay un economista francés que ha escrito sobre esto, Thomas Piketty, que inclusive pone como ejemplo algunos países de Europa y en Sudamérica, en algunos países se está implementando, ¿no?, cómo este impuesto a la riqueza te genera un piso de igualdad por lo menos para que a partir de allí se pueda pensar en qué proyecto, ¿no?, económico pueda ser, por lo menos tener un piso de igualdad. Porque entendiendo de que las personas que serían beneficiarios, en este caso la población, de este impuesto a la riqueza, ¿no? No los que pagarían impuestos, sino la población en general, porque este impuesto claramente no va al 100% ni al 98%, sino va a un 2% de la población y beneficiaría a un 98%. Fortalece el capitalismo porque la gente que recibe dinero siempre lo destina al consumo. Pero más allá de eso, nosotros planteamos sí que es necesario pensar en un impuesto a la riqueza, pero lo que nosotros creemos que es fundamental en el Perú, hay que revisar los contratos, ¿no? Lo planteamos, nosotros creemos que es fundamental revisar los contratos que tiene el país con las grandes multinacionales. Por ejemplo, para no ir más lejos, el precio de la libra de cobre está hoy por hoy en el mercado internacional cerca de 6 dólares, por arriba de los 6 dólares la libra. Cuando se hicieron los contratos estaba en 2 dólares, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos por qué si a la multinacional, que no son empresas del Perú, sino son de afuera, les va bien, ¿por qué al Estado peruano no le puede ir bien también, ¿no? ¿Por qué no podemos revisar estos contratos para poder generar políticas públicas, ¿no?, que puedan incidir? Porque nosotros decimos, hay que aumentar el PBI de la salud, hay que aumentar el PBI de la educación, pero ahora el gran dilema es de dónde sacamos ese dinero, ¿no? No se lo vamos a pedir al 70% de informalidad, hay que formalizar, hay que generar los mecanismos para que la gente que esté en la informalidad se pueda formalizar. Ahora, ¿cómo hacemos para poder destinar fondos para mejorar la salud, la educación? Bueno, revisemos los contratos, decimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchos se alarman y dicen, no podemos revisar los contratos porque eso es anticonstitucional. Bueno, lo que nosotros planteamos es que se tiene que cambiar la Constitución. Para no ir más lejos, uno de los motivos por qué nosotros creemos que es fundamental cambiar la Constitución, porque el artículo 58 que habla de la economía social del mercado dice que el Estado orienta la economía a través de la educación, del trabajo, ¿no?, de la salud. Un artículo más abajo, el 59, te dice que el Estado garantiza el libre mercado. Nosotros creemos que está bien que el Estado tiene que garantizar el libre mercado y la propiedad tiene que existir, pero tiene que ser universal. Entonces, lo que nosotros planteamos es de que ese artículo, que es el 58, que lo pone al Estado como un mero orientador, como decía Miguel, necesitamos un Estado que genere las condiciones para el desarrollo de un país, un Estado que planifique y que sea más presente. Bueno, nosotros queremos que el Estado garantice, no oriente, garantice la educación, garantice la salud como un derecho humano y garantice leyes laborales, ¿no?, para mejorar las condiciones de nuestros trabajadores. ¿Por qué planteamos esto?
y decimos tiene que ser un cambio de constitución, porque si nos vamos a artículos más abajo, que es el 60, si no me equivoco, que habla sobre los monopolios. El Perú tiene monopolios y tiene oligopolios también. Nuestra constitución reconoce los monopolios como una falencia del mercado, pero en ningún artículo lo sanciona. ¿Y qué es lo que pasa? Que se generan los monopolios en el Perú. Entonces nosotros creemos de que hay que combatir los monopolios, porque combatir los monopolios es generar más democracia también en nuestro país. Ahora, necesitamos combatir los monopolios. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Miren, porque esto lo tenemos que pensar de forma también que se interrelaciona. Nosotros tenemos un monopolio muy grande que es formador de la opinión pública, y que en el Perú 3 medios de comunicación concentran el 84% de la prensa escrita, radial y audiovisual. En ningún país serio esto pasa. No puede ser de que en 3 empresas privadas esté el monopolio de los medios de comunicación, porque son los generadores de opinión pública. O el monopolio del sistema financiero. 4 bancos en el Perú concentran el 83% del sistema financiero y bancario en nuestro país. El Reactiva Perú, que fue una medida que se pensó para los pequeños empresarios, ¿no? Para las pymes, fue canalizado a través de estos bancos, y fueron los bancos que terminaron beneficiando a los mismos monopolios, como por ejemplo el Grupo del Comercio. El Grupo del Comercio no la pasó mal, no le fue mal en el marco de la pandemia, sin embargo se benefició con el Reactiva Perú. Sin embargo, nuestras pymes, nuestros comerciantes estaban cerrando, no podían trabajar. Entonces nosotros creemos de que ahí hay que discutir muchas cuestiones, y es fundamental darle un rol protagónico al Estado para planificar, para que fiscalice también, ¿no? Y hace un momento hablaste sobre la corrupción y solventar el problema de la justicia, porque el fondo de la cuestión es que la justicia en Perú es corrupta de arriba abajo y no funciona. Pero entonces, y además con el agravante de que es un tema que parece que todos los candidatos pasan de puntillas y no acaban ni siquiera de mencionarlo. Y es, a ver, según los informes de la ONU, uno de los grandes problemas que hay en Perú son las diferencias de sueldos que puedan tener los propios funcionarios por desarrollar el mismo empleo. Entonces, es necesario homogeneizar, porque si no, esa corrupción no va a desaparecer. Es decir, no se puede detener a una persona y que el fiscal y el juez exijan una gratificación, llamándole a las cosas por su nombre. Creemos de que tiene que haber independencia en la Contraloría General, en la Fiscalía de la Nación y en el Poder Judicial. Independencia política partidaria es lo que queremos. Ahora, hay que darle un buen funcionamiento, hay que reestructurar estas instituciones porque son burocráticas y están muy atravesadas por la corrupción. Ahora, en esto también creemos de que es fundamental involucrar a los partidos. Hay partidos que están llevando en sus planchas electorales a gente que ha sido denunciada, involucrada en corrupción, en narcotráfico. Entonces, ¿cómo es posible y qué garantía hay de que una de estas personas, una vez que lleguen a un puesto público, van a legislar en favor de los intereses del pueblo y no en sus propios intereses? Evidentemente, una de las opciones es el acceso mediante concurso o oposición para poder acceder a la función pública y no mediante libre designación, que es lo que está sucediendo genéricamente en Perú. Bueno, es decir, es que hay unas cuestiones que son muy elementales que están ahí y que son lo que realmente hay que cambiar. Por eso yo digo muchas veces, vale, falta el dinero, pero es que se pasa de puntillas con los problemas objetivos que hay y nadie dice, este es el problema objetivo y hay que empezar por hacer limpieza dentro de casa, arreglar las cosas para que esto funcione. Mira, hoy por hoy, para no ir más lejos, hay un candidato que está bien en las encuestas y que los medios de comunicación le dan bastante cabida y todo. Ese candidato tiene una deuda con la SUNAT. La SUNAT, que es el ente que se encarga de cobrar los impuestos que después se distribuyen por medio del PBI en la necesidad de la comunidad peruana. Quiere llegar a ser presidente. ¿Cuál es la confianza que podemos tener los votantes de votar a esa persona y de pensar de que realmente va a gobernar en favor de los intereses del pueblo peruano cuando él está debiendo millones a la SUNAT? 28 Entonces, millones. Hace 3 semanas el Tribunal Constitucional le había condonado una deuda de más de 600.000 soles a Telefónica, por ejemplo. ¿Cómo es posible que en el marco de la pandemia, cuando hay mucha necesidad, el Tribunal Constitucional esté exonerando de esta deuda a una empresa que, yo me pregunto, a cuántos usuarios le habrá condonado su deuda también Telefónica porque no pagaron en tiempo y forma, ¿no? Entonces, es fundamental poder pensar en una reestructuración, en una reforma. Necesitamos organismos que fiscalicen.
para no ir más lejos. Leyes de transparencia. Ley de transparencia, que es lo que realmente funciona. Presentamos la ley de muerte civil en el Congreso y se aprobó hace ya un año. Lo presentamos como bloque Frente Amplio, nos parece que es fundamental y hoy por hoy estamos diciendo de que se declare traidor a la patria a los funcionarios que han cometido actos de corrupción en el marco de la pandemia, como fue el caso del expresidente Martín Vizcarra, que se vacunó haciendo uso de sus funciones públicas, él y su familia, que nos parece algo lamentable cuando los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud, la policía están muriendo y que son los que se ponen en la primera línea de combatir esta pandemia, ¿no? Creemos que hay que fiscalizar, sí, hay que fiscalizar y yendo a la situación de los peruanos en el exterior, a los consulados, porque también las instituciones cuando son fiscalizadas funcionan mucho mejor. Y nosotros queremos fiscalizar a los consulados, ver qué es lo que están haciendo con los recursos y que si son funcionarios públicos que cobran un sueldo por los impuestos que pagamos todos los peruanos, que cumplan sus funciones, que estén donde la comunidad más lo necesita. Bien, Juan Carlos, vamos a continuar con Charlie Vázquez desde Guadalajara, que allá en México pues también hay este tipo de panoramas difíciles de explicar en torno a la gobernabilidad. O sea, estamos ante situaciones comunes en América Latina, pero tal vez por ahí tú, en lo particular, Charlie, tienes alguna inquietud más respecto a lo que estamos tocando, ¿no? Bueno, pues para vincularlo con el tema del que están hablando, yo quisiera preguntarle a los candidatos a la Diputación de Perú si estarían dispuestos a votar por alguna cuestión que fuera en contra del gusto popular. ¿Hasta qué punto su ética personal como diputados, suponiendo que ya lo fueran, les llevaría a apoyar mociones, a promocionar alguna decisión que no sea bien vista por la gente y que les vaya a costar políticamente a su partido o a su persona, siempre y cuando al votar en contra de esa decisión populista estén ustedes en conciencia apoyando lo que saben que es lo correcto, lo que saben que a largo plazo genera un bien mayor? ¿Hasta qué punto están dispuestos a votar por lo correcto y no por lo que da aplausos, da popularidad o da prebendas políticas? Gracias, Charlie. Jacinta. Bueno, nosotros estamos yendo para representar a los peruanos en el exterior y si se dan leyes a favor de nuestros peruanos en el exterior, nosotros lo vamos a defender y lo vamos a votar. Y si se presentaran leyes que puedan favorecer a nuestros ciudadanos, aunque si son no vistos bien por la ciudadanía, creo que sí votaríamos. Creo que sí, porque es importante también no solo llevarse de ese momento de la impopularidad de la propuesta, sino conocer verdaderamente si estas propuestas de ley sirven en el futuro o pueden servir a cambiar el camino por el cual está yendo nuestro querido Perú. Yo sí apoyaría las propuestas que estén a favor de nuestro Perú. Bien, gracias, Jacinta. Juan Carlos. Sí, yo creo que hay que escuchar siempre lo que dice la gente, ¿no? Lo que dice la población. Nos parece que cuando hay que ocupar un cargo legislativo, el peor error que puede tener cualquier gobernante, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, es alejarse de lo que piensa o dice la gente, ¿no? Entonces es fundamental poder escucharlo. Yo particularmente tengo como práctica y como método de vida de poder poner primero por arriba sobre todo los intereses de la patria, los intereses de la gente, del pueblo y los intereses del partido, ¿no? En ese orden. Si yo soy electo por la comunidad peruana en el exterior, lo que voy a hacer es legislar en beneficio de la comunidad peruana en el exterior. Ese es el principio, no hay otra cosa. Las personas somos prescindibles,
pero nuestros actos, nuestros hechos son los que van a cambiar el rumbo de la historia. Y hoy por hoy hay mucha expectativa en estas dos curules que van a ingresar, que van a ser electos el 11 de abril, y esperemos que se pueda estar a la altura, ¿no? Y si no, esperamos también que la comunidad peruana organizada pueda denunciar y decirle a estas dos personas, bueno, no estás haciendo lo que dijiste, ¿no? Entonces, denunciarlos públicamente, ¿no? Me parece que eso tiene que estar. Bien, gracias, Juan Carlos. Eladia, desde Nueva York, por ahí nos tienes seguramente alguna inquietud más. Tu micrófono, Eladia. Bien. En su momento yo les había preguntado qué plan tenían sobre el caso mujeres, hombres, sobre la violencia, tanto de peruanos en el exterior como los retornados. Porque acabo de recibir una denuncia de justo de, no sé si son 2 o 3 peruanos en el exterior que han sido violentados, abuso de poder de parte de una autoridad como el alcalde. Entonces, por supuesto que eso también es violencia. ¿Cómo puede ser, como vuelvo a repetir, la ingratitud y el abuso de ciertas autoridades que utilizan ese abuso de poder a uno que envió sus remesas y salvó la economía del Perú? De los años 90 al 2000, los migrantes hemos salvado la economía del Perú. ¿Por qué? Porque en esos años los minerales habían bajado de precio. Entonces, el Estado no es necesario que nos devuelvan dinero, pero por lo menos deben saber los gobernantes, ¿sí?, que habiendo salvado la economía del Perú en esos años, pues tenemos por lo menos una gratitud a esos retornados de que tengan algo. No necesariamente que le den una casa, pero por lo menos el respeto. Entonces, esa denuncia la tengo porque yo estoy mucho en contacto con ellos. Entonces, ¿qué harían ellos? Decir, ¿qué van a hacer? Lo más pronto, a corto plazo. Porque de los convenios hay muchísimos convenios sobre los títulos, ahora que está sobre la ciudadanía, que es lo que está muy pronto, que está en debate, porque en Europa es diferente la ciudadanía, tienen que renunciar y una serie de cosas. Y eso sucede con cualquier persona. Yo, por ejemplo, tengo la triple ciudadanía, pero no porque yo quiero, porque a mí me hace feliz, no, a lo contrario. Se han ido dando las cosas. Yo soy peruana, pero en su momento tenía que optar por la ciudadanía argentina, porque era un tanto de interés personal, porque si yo no hubiera obtenido esa ciudadanía, ya hubiera perdido la residencia permanente. Y como yo me quedo viuda, entonces, y a insistencia de mi esposo que decía, haz la ciudadanía, ¿por qué no lo puedes hacer? Y después yo pensé que me iba a quedar en Argentina, me iba a morir ahí porque, bueno, me sentía bien. Y suceden las cosas y después me toca venir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, que trabajando, haciendo voluntariado del área, me dice, ¿puedes hacer la ciudadanía? Y bueno, tenía que hacerlo. Y aquí mi interés era convalidar mi título, trabajar en mi carrera, en mi profesión. Entonces,
se van dando. Y los compatriotas en Europa, bueno, a Italia creo que ya está dando la ciudadanía, ¿no? No sé si solamente con una renuncia simbólica, creo. Pero Bien, entonces, vamos a ¿qué escuchar crees? a Jacinta. ¿Qué harían al Jacinta te respecto? responda, Eladia. A ver, vamos a ver qué nos dice al respecto, Jacinta. Bueno, es verdad que existen en el país que con más leyes, que más que existe y con más reformas es el Perú. Bueno, pero tenemos que hacerlas actuar esas leyes. No pueden solo ser escritas y dejadas sin reglamentar, sin hacer funcionar estas leyes. La ley de retorno ha sido una ley para ofrecer también oportunidades a los peruanos retornados, ofreciéndoles una calidad para que los jóvenes también se puedan inserir mediante Pronavet y continuar sus estudios superiores, y también las personas que ya tienen un oficio, cuentan con una profesión, puedan también continuar. Y lo mismo, entrar a una vivienda digna, los retornados, pero no se actúa porque hay demasiada burocracia. Demasiada burocracia, no hay información, muchas veces capaz tenemos esas posibilidades, pero sin embargo no conocemos las vías. Y yo no quisiera caer en promesas populistas en la cual yo diría voy a hacer esto, voy a hacer de inmediatamente esto, porque sería mentirme a mí misma y mentir a la colectividad. En cuanto a la ciudadanía que está tratando, es muy importante, es un tema que está tocando a nivel, gracias a los compatriotas que le han presentado esos proyectos. En Italia no es verdad que nosotros accedemos a la ciudadanía. La ciudadanía, o sea, no se renuncia acá, o sea, no se renuncia a la ciudadanía peruana, se mantiene, pero lo que sí es a la ciudadanía de nuestros hijos nacidos aquí, sí, no es directo. Tenemos que esperar los 18 años para poder tramitar la ciudadanía para los hijos, porque no existe el IO Solis, existe acá en IO Sanguis no existe, IO Solis, ya que estamos en esa lucha del IO Solis por años, en la cual a los hijos de los inmigrantes se les niega este derecho de poder tener la ciudadanía por haber nacido en estas tierras. Todavía se ha peorado con la entrada del gobierno de Salvini, en el cual nos han alejado más aún los tiempos también para solo los trámites, para decirte si va bien tu tramitación de documentos, se pasa 4 años. Entonces no lo estamos viendo tan fácil también este periodo. Lo que sí se ha dado ahorita es la legalización de los irregulares. Bien, gracias Jacinta. Juan Carlos, tu opinión o tu punto de vista al respecto. Eladia, nosotros los peruanos en el exterior, el 2019 hemos enviado más de 3.300 millones de dólares, el 1.4% del PBI peruano. Del 2000 al 2019, en 19 años, hemos mandado casi la totalidad del PBI del 2019, que si le aportamos al Perú, le aportamos un montón, porque esa plata claramente se va al consumo. Y lo que nosotros creemos de que la ley de retornado tiene que tener otras reformulaciones, porque así como está hecha solamente habla de exoneraciones impositivas y beneficia a un empresario muy grande, no al pequeño empresario. Tampoco habla de los profesionales, por ejemplo. Nosotros creemos que es posible de que se pueda incorporar en la ley de retornado a los profesionales, a los científicos, a los técnicos que quieran volver al Perú, ¿no? Hoy por hoy la ley solamente habla de temas impositivos y que el Estado brinda algunas charlas, algunas orientaciones, capacitaciones a las personas que deseen volver. Nosotros queremos de que tiene que ir un poquito más allá, que las charlas, ¿no? Las capacitaciones son necesarias, pero también el retornado cuando vuelve necesita insertarse en el mundo económico y social de nuestro país. Y necesitamos el acceso al crédito y el acceso al crédito hipotecario también, ¿no? Y el acceso al mundo laboral.
las convalidaciones de los títulos que tienen los profesionales en el exterior tienen que ser más operativos, más rápidos, ¿no? Y para eso creemos de que la ley de retorno hay que reformularla. Así que nosotros una de las cosas que planteamos es de que la ley, así como se propuso en su momento, hoy es necesario volverla a discutir y plantear una reformulación. En eso coincidimos varios de los candidatas que estamos postulando para el Congreso, así que creo que es una medida que se puede llegar a concretar. Gracias, Juan Carlos. Bien, vámonos con la doctora Rivas y también para analizar un poco algo que tiene que ver con esa facilidad que dice Juan Carlos, ¿no? De, por ejemplo, homologar estudios, ¿no? La doctora Rivas viene de Venezuela y ha tenido la suerte de que el Estado peruano, pues, de alguna manera homologue sus estudios para que ella ejerza la medicina aquí en el Perú y en estos momentos de pandemia esté colaborando prácticamente con la salud en un país hermano, ¿no? Y eso dice mucho también de la migración positiva de Venezuela a Perú. A veces en la prensa vemos la parte negativa, pero creemos que más es lo positivo, así como es positivo Juan Carlos allá en Argentina, con su migración, estudiando, preparándose, transmitiendo también su cultura. Jacinta Centeno en Italia, con su cultura peruana, tal vez un poco ilustrando a los italianos. Así también pues tenemos en Latinoamérica este contrapunteo venezolano-peruano. Y qué mejor que la doctora pues nos diga algo al respecto, ¿no? Cómo ella ve estas demandas que tienen los dos candidatos por parte de su población migrante, y al menos ellos tienen esa posibilidad, doctora. Lamentablemente Venezuela no tiene esa representación digna, ¿no? De que en algún momento, pues, ustedes tengan una representación en el Congreso de la República Bolivariana de Venezuela. La escuchamos, doctora. Y bueno, primero que todo, quiero agradecer, señor Jorge, que no, me ha brindado usted la posibilidad de tener esta tribuna tan grande para agradecer la acogida de nuestros hermanos peruanos aquí en este país, tan pujante, de gente tan trabajadora, ¿okay? De gente de verdad muy noble. Yo llegué aquí como tantos colegas venezolanos, con mucho esfuerzo, hacemos o hicimos todos los trámites para poder ejercer nuestra profesión. Presentamos, yo presenté 3 exámenes teóricos, luego unos prácticos. Hice pues la revalidación o el reconocimiento de mis títulos ante el SUNEDU, con toda la situación pues tan difícil económica en la que nosotros arribamos al país, lo pudimos hacer, pero o sea, nos da la posibilidad al Perú de hacerlo, ¿ok? Porque ahí en otras latitudes es imposible literalmente que nosotros lo hagamos. De repente podemos emigrar y después de un proceso largo ejercer como médicos generales, pero por ejemplo como especialistas es bastante difícil ejercer, ¿ok? Pero aquí el Perú nos ha dado esa posibilidad y de verdad que yo muy agradecida, y así como yo, bueno, mis colegas estamos agradecidos de que verdad el Perú nos dé esta oportunidad. Y de verdad tengo que decir que para un médico no hay nacionalidades. Nosotros tenemos pacientes, no tenemos este paciente es de tal país y de tal, no, para nosotros nuestros pacientes son sin nacionalidad, y a nosotros nos interesa es su salud, poderlos ayudar, porque para eso somos formados, ¿ok? Nuestra satisfacción total es poder hacer lo mejor posible, ejercer nuestra profesión como debe ser, ¿verdad? Y eso lo estamos haciendo aquí. Y bueno,
si Dios nos ha dado nos ha dado esta oportunidad y estamos en esta circunstancia tan difícil de esta pandemia y estamos poniendo nuestro granito de arena, bueno, así lo continuaremos haciendo, pues con mucha entrega, con todo el amor, pues que siempre nos mueve a los médicos en el ejercicio de nuestra profesión. Bien, gracias doctora, gracias por estar aquí con nosotros, colaborando con la salud de los peruanos. Miguel, desde Galicia, algunas reflexiones de todo lo que has escuchado y tal vez una pregunta ya final. Sí, vamos a ver. Desde la democracia de la Grecia clásica, que era una democracia en muchos aspectos asamblearia, hemos llegado a la democracia representativa, que es la que tenemos hoy por hoy, el modelo liberal de democracia. Y dentro de ese modelo liberal de democracia tenemos que en la administración pública hay una cuestión que es la gestión y otra que es la gerencia. Y eso es lo que permite implementar esas leyes, como decía el candidato, el largo lapso de tiempo que sucede desde que una ley se desarrolla y se aprueba hasta que se puede llegar a poner en práctica. Es una cuestión de eficacia y eficiencia, que son dos conceptos distintos, pero abundando sobre todo en el concepto de lo que es la democracia representativa. En la democracia representativa no estamos hablando de una representatividad de un individuo que encomienda a otro porque le otorga un poder para actuar y el político, una vez que llega a ocupar su puesto, tiene que contentar a todos y cada uno de los que le ha entregado el voto, porque sería imposible, sería inviable. Ese es el motivo por el que las democracias representativas realmente como responden cuando ese político sí cumple con su compromiso electoral o no cumple, se basa exclusivamente en la reelección. ¿Hay o no hay reelección? Y eso significa que al no haber esa responsabilidad, a quien realmente responde cada político no es al electorado, no es en este caso a la comunidad peruana en el exterior, porque eso es prácticamente inviable, sino que cualquier político que accede a un puesto político tiene que defender los intereses no solo de quienes le votaron, porque entre otras cosas es imposible saber quién le votó, sino que tiene que defender los intereses de todos los ciudadanos, absolutamente de todos, no solamente de una comunidad. Digo esto como una reflexión porque sigo pensando que, bueno, hay cuestiones que son de manual de ciencias políticas, que tampoco tienen mucho más misterio, pero que falta la base, que es siempre la misma, que es la estructura del Estado en Perú, y en la que parece que nadie está dispuesto a hacer una propuesta para que haya un Estado lo suficientemente fuerte y estructurado para poder realmente empezar a pensar en un abordaje que realmente lleve a Perú a una situación en la que incluso la inmigración sea turística y no laboral. Que sería lo deseable. Y con nuestro Machu Picchu, sin duda que vamos a tener migración hacia Perú, placentera, pero también que los peruanos vayan de paseo y no a quedarse por el mundo, ¿no? O a estudiar como Juan Carlos y luego a traer todo lo aprendido, o como Jacinta con sus experiencias en la parte de la medicina. Bien, vamos a darles un minuto para que se despida Jacinta y Juan Carlos, deseándole la mejor de las suertes a ambos. Y bueno, simplemente su público las escucha. Jacinta, adelante. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de hacerme conocer a todos nuestros connacionales que nos están escuchando y los que nos escucharán también. Solo saludarles en mi lengua originaria.
Anchatapuna, runakuykis turaykuna ñañaykuna maypiña tarikuspaykipas sumaqllata kawsakusunchis. Queridos compatriotas, donde sea que nos encontremos, vivamos felices, estemos tranquilos, porque la vida es corta y tenemos que gozárnoslos. Gocémonos siempre con un sonriso en la cara. Y bueno, este es un momento para que nosotros, los peruanos en el exterior, tenemos la ocasión para poder elegir finalmente unos representantes, 2 representantes que puedan ser nuestra voz. Y esperemos poder realizarlo, este trabajo tan grande de responsabilidad, para que podamos reivindicar nuestros derechos olvidados. Y sea quien sea que salga, aquí lo que tiene que importar son los peruanos en el exterior. Y muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Gracias, Jacinta. Juan Carlos, tu despedida. Me voy con varias reflexiones, varias cosas en la cabeza. Me gustó la charla que tuvimos de poder escucharnos y escuchar qué es lo que piensa un compatriota en Europa, una compatriota en Norteamérica, una compatriota de la patria grande y un compatriota que está radicando en Perú. Nosotros, como Frente Amplio, llevamos de candidato a presidente a Marco Arana, un sociólogo ecologista. De ser electo el 11 de abril, tendríamos el primer presidente ecologista en nuestra historia peruana y el primer presidente ecologista en toda Sudamérica. Nosotros solamente le decimos a nuestros votantes que el Frente Amplio, en toda la lista de congresales y Parlamento Andino, no llevamos gente famosa, no hay gente famosa, ¿no? Somos conocidos en nuestras comunidades por el trabajo que venimos desarrollando y llegamos con las manos limpias. No tenemos ni hemos tenido responsabilidad con ningún otro gobierno. Es fundamental que legislemos por los peruanos, las peruanas en el exterior, pero también es fundamental que la comunidad peruana se pueda informar y pueda ver cómo están compuestas las listas de los partidos políticos. Una responsabilidad sobre todo lo que nos viene pasando le cabe, y muy grande, a los partidos políticos, pero otra responsabilidad también nos cabe a los electores. Que este 11 de abril sea un voto informado, que podamos ver las propuestas, pero también veamos el historial de todos los candidatos, candidatas que hay, y que podamos hacer un Perú distinto, un Perú mejor, y que realmente este bicentenario sea el inicio de una transformación que nuestro país tanto lo necesita. Así como estamos, no podemos seguir más. Mi nombre es Juan Carlos Quesquén, voy por el Frente Amplio. Quienes quieran acompañarme tienen que marcar la flor y escribir el número 1 por el Distrito de Peruanos en el Exterior. Bien, gracias Juan Carlos, gracias Jacinta, gracias doctora Rivas, Miguel, Eladia, Charlie. Bueno, todos un abrazo y siempre por Telestar Televisión Supercable, Canal 3, la cita por Virtual Televisión. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Gracias por estar.